Bueno, bienvenidos muchachos. Veamos la resolución de este problema. Bueno, nos dice así. En el circuito de la figura, el voltaje de la fuente es de 6 voltios, la resistencia R1, R2, presenta, dice, una resistencia equivalente a 10 kilo ohmios, ¿no? La capacitancia de este capacitor es igual a 1 microfaradios. En ese sentido dice lo siguiente, ¿no? Si estando conectado el condensador descargado, se cierra el interruptor S. Determina, dice, la intensidad de corriente que pasa por la fuente ideal. Recordad, pues, que la fuente ideal es una fuente que no presenta resistencia interna, ¿no? O su resistencia interna puede ser despreciable, ¿no? Dice, determina la intensidad de corriente para T igual a 0, o sea, en el instante que se cierra el circuito, y para T igual al infinito, es un tiempo bastante prolongado, ¿no? Asimismo, dice, pues, hay la cantidad de carga que almacena este condensador en la condición final, ¿no? Bueno, entonces nos piden dos cosas, ¿no? Determinar la intensidad de corriente que pasa por la fuente y luego que nos piden calcular es la cantidad de carga que almacena pues este condensador. Bueno, entonces en ese sentido, vayamos a la solución. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero, no? Bueno, lo que tenemos que hacer primero es determinar la intensidad de corriente que pasa por la fuente un instante, o sea, en el instante que lo cierras y luego de un tiempo bastante prolongado, ¿no? Entonces, para ello puede ser necesario hacer un gráfico previo para ver más o menos cómo es el fenómeno, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, tendría que graficar en ese espacio. Es necesario con eso hacer ese gráfico para que se entienda mejor la resolución. Se podría hacer en el gráfico original nada más, pero bueno, se va a distorsionar demasiado. En ese sentido, es necesario hacer otro gráfico, ¿no? Bueno, tenemos que el voltaje de la fuente es 6 voltios. Aquí tenemos el voltaje de la fuente, ¿no? Vamos a graficarlo bien. Eso pues esto de acá es 6 voltios. Tenemos que los resistores tienen su resistencia de 10 kilo ohmios, ¿no? Esto es 10 kilo ohmios. Esto de acá es sus. Eso también es de 10 kilo ohmios. Toda la resistencia, ¿no? Esta resistencia también es de 10 kilo ohmios. Y también ella de acá es de 10 kilo ohmios. ¿Qué más tenemos de dato? Tenemos la capacitancia de este capacitor. Bueno, tenemos el dato, dice pues que la capacitancia de este capacitor es igual a 1 microfaradio, ¿no? Bueno, habría que analizar ahora para T igual a 0, ¿no? Acá tenemos, muchachos, para T igual a 0. Para T igual a 0 y ese gráfico pues que sea para un tiempo bastante prolongado, ¿no? Y ya estamos llamándole para cuando el tiempo se tienda al infinito, ¿no? ¿Qué sucede para T igual a 0, ¿no? Bueno, en un principio este capacitor todavía no está cargado. Y como no está cargado, por lo tanto, bueno, valga la redundancia, la cantidad de carga es 0. Si la cantidad de carga es 0, bueno, entonces simplemente la corriente eléctrica fluye por este dispositivo, ¿no? Y si fluye, entonces para T igual a 0, al no estar cargado, entonces este capacitor se comporta pues como un alambre.
Se comporta como un alambre o simplemente al alambre se le conoce también como una superficie, ¿no? Una superficie equipotencial. ¿Y qué significa una superficie equipotencial? Se llama pues superficie equipotencial aquella superficie donde los potenciales eléctricos son iguales, ¿no? Y para un tiempo bastante prolongado, bueno, bueno, este capacitor ya está cargado, ¿no? Y si está cargado, entonces este capacitor ya no permite más el flujo de la corriente eléctrica. Y si no permite más el flujo de la corriente eléctrica, entonces pues este de acá se comporta como un dispositivo que no permite el paso de la corriente eléctrica. Y este dispositivo, bueno, pues es el voltímetro. Entonces, esto se comporta análogo a un voltímetro. Un voltímetro ideal, ¿no? Ya que los voltímetros ideales presentan resistencia interna demasiado grande y pues no permiten el paso de la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver acá, de que esta resistencia de 10 kiloohmios y esta resistencia de 10 kiloohmios están conectados en paralelo. Bueno, si están conectados en paralelo, el voltaje es la misma, por lo tanto la intensidad de corriente sería I, puesto que las resistencias también están en esa misma relación, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la intensidad de corriente que pasa por la fuente de voltaje? Bueno, 2I, ¿no? De manera similar. Bueno, cuando ya este capacitor se comporta como un voltímetro en el segundo gráfico, ya no permite el paso de la corriente. Entonces, en ese sentido, la corriente simplemente pasa por esta resistencia, ¿no? O sea, la intensidad de corriente que sale de la fuente simplemente va a pasar por la resistencia de 10 kiloohmios, ¿no? Bueno, entonces nos pide calcular el I. Esta I, ¿no? La I, que es la intensidad de corriente, ¿no? Bueno, en el primer caso sería pues 2I, en el segundo caso es I. Para ello, ¿qué hacemos? Escogemos pues una malla, ¿no? Bueno, ¿qué es una malla? Es un circuito cerrado. Esa malla lo vamos a trabajar nada más en este espacio, ¿no? La que estoy sombreando, la que estoy seleccionando, eso pues es una malla, es un circuito cerrado, ¿no? De manera similar, acá donde estoy sombreando, este es un circuito cerrado. En todo circuito cerrado se cumple pues la segunda ley, o la segunda regla de Kirchhoff, ¿no? Entonces, en ese sentido, diremos pues para las mallas, ¿no? En una malla, o en la malla se verifica, se tiene, se cumplen. ¿Qué se verifica? Que la sumatoria de voltajes es igual a 0, ¿no? Entonces, pues en el primer gráfico sería pues 6 voltios menos 10 kilo por la intensidad es igual a 0, ¿no? Y de manera similar también en el segundo gráfico diremos que 6 voltios menos 10 kilo por la intensidad es igual a 0, ¿no? Entonces, pues acá operando, vamos a tener que la intensidad de corriente es, la corriente inicial I es igual a I mayúscula, ¿no? ¿Igual a cuánto? Bueno, el 6, el 10 pasaría dividiendo 0,6 y el kilo se convierte en mili. Por lo tanto, sería pues 0,6 miliamperios, ¿no? Ello sería la intensidad de corriente, bueno, para T igual a 0 y para un tiempo bastante prolongado, ¿no? Bueno, al inicio nos piden la intensidad de corriente que pasa por la fuente de voltaje. Le multiplica por 2, ahí tiene la intensidad de corriente, ¿no? Y al final también nos piden la intensidad de corriente que pasa por la fuente. Bueno, ya tenemos la intensidad, entonces ya tenemos toda esa respuesta, ¿no? Indirectamente ya se estaría respondiendo ello. Ahora, ¿qué más nos pide calcular? Lo que nos pide también calcular es la cantidad de carga que almacena este capacitor. Para ello es necesario conocer el voltaje, ¿no? Entre los terminales de este capacitor. Entonces, en este segundo gráfico diremos, pues, este potencial es 0 voltios, este potencial es 0 voltios, ese potencial es 0 voltios. Como al estar cargado, el capacitor ya no permite el paso o el flujo de la corriente eléctrica, entonces, por esta resistencia de 10 kiloohmios, al no pasar corriente eléctrica, por más que esté presente la resistencia, el potencial eléctrico entre los terminales va a ser la misma, ¿no? Entonces 0 voltios, ¿no? Y por acá tenemos que el potencial eléctrico es 6 voltios, ¿no? Por acá también es 6 voltios.
Y por acá también pues 6 voltios, ¿no? Entonces ya tenemos pues la diferencia potencial entre los terminales de este capacitor, ¿no? Entonces iremos acá así mismo. Asimismo, la cantidad de carga, bueno, la cantidad de carga pues es la capacitancia multiplicada por el voltaje, ¿no? Entonces, la capacitancia, ¿cuánto es? La capacitancia dice que es igual a un micro, o sea, 1 por 10 elevado a la menos 6, por el voltaje, ¿no? ¿Pero cuánto es el voltaje? El voltaje es la diferencia potencial, 6 menos 0, y 6 menos 0 es 6, ¿no? Por lo tanto, la cantidad de carga que almacena para un tiempo bastante prolongado sería pues 6 microcoulombs, ¿no? Esa sería pues la cantidad de carga que almacena este capacitor, ¿no? Bueno, y esa sería pues la respuesta, ¿no? Y eso sería todo, ¿no? Básicamente, ¿no? Bueno, espero que les sirva, muchachos, la resolución de este problema. Muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad.